En nombre de AGEAC, Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos, Culturales y Científicos, les damos a todos de nuevo la bienvenida. Vamos a realizar una nueva entrevista a nuestro coordinador internacional, el señor Óscar Uzcategui Quintero. Es una entrevista que va a versar sobre la disciplina esotérica y vamos a formular una serie de preguntas que nos han enviado personas, amigos, compañeros que están relacionados con nuestra institución y con otras instituciones también, para que de alguna manera todos recibamos un poco de luz sobre lo que es realmente la disciplina esotérica, algo fundamental para lo que es el trabajo interior y para lo que es el avance psicológico y espiritual de la persona. Hola, Óscar. Hola, Miguel. Primeramente te queríamos dar las gracias por dedicarnos de nuevo unos minutos y francamente pues estamos contentos de poder tenerte aquí de nuevo y hacer esta entrevista para todos los amigos y compañeros que nos estén viendo desde tantos lugares del mundo. Primeramente te queremos preguntar, ¿qué es la disciplina esotérica en sí misma? Bueno, antes de definir lo que es la disciplina esotérica, tendríamos que tener claro qué es la disciplina. La disciplina se puede definir como el ejercicio de la voluntad unida a un método para conseguir un fin. Así, por ejemplo, cuando alguien quiere rendir más en un trabajo común y corriente, pone en acción su voluntad con un método y esa voluntad y ese método lo aplica para la obtención de un mejor rendimiento. Así, en consecuencia, la disciplina esotérica sería el ejercicio de la voluntad humana unida a un método de trabajo para obtener resultados de tipo esotérico. Entonces, claro, si nosotros queremos dar testimonio de lo que es nuestra enseñanza y darnos testimonio a nosotros mismos de lo que son nuestros estudios, no nos queda más remedio que optar por ser disciplinados. Sin disciplina es imposible hacer nada, ni en la vida horizontal, ni en la vida espiritual, mucho menos. Y quien no es mínimamente disciplinado en la vida horizontal, mucho menos lo puede llegar a ser en la vida espiritual, que exige un mayor porcentaje de disciplina para romper una serie de ataduras invisibles, pero que están ahí y que constituyen la entropía. Muy bien, por introducir un poco este tema a nivel esotérico, a nivel general, ¿cómo ha sido en los pueblos antiguos el orden de la disciplina esotérica que se ha ido llevando dentro de los estudios esotéricos de todas las culturas? Bueno, la disciplina en los misterios o en las escuelas de misterios de la antigüedad, podríamos decir que era muy rígida, muy estricta. Ustedes ya lo han leído en las obras del venerable maestro Samael. ¿Cuál era la disciplina de admisión de un devoto en los misterios egipcios con aquellas 4 pruebas? La prueba del agua, del fuego, del aire, de la tierra, que entonces se vivían en el mundo material, en el mundo físico, con grandes riesgos para la vida física de la persona que quería ser aceptado en el templo. Hemos visto, por ejemplo, que en la antigua Babilonia, en los misterios de Hormuz, en los misterios persas, las famosas vestales o sacerdotisas que eran guardianas del fuego en los templos, eran mujeres tan disciplinadas que si por algún motivo una de ellas dejaba que se apagasen las llamas del altar
que debían siempre estar encendidas durante toda la noche, al otro día era decapitada. Se le cortaba la cabeza. Entonces vean ustedes si era rígida y estricta la disciplina, en este caso de aquellas vestales o sacerdotisas que estaban allí para servir en los quehaceres del templo. Cuando el maestro Samael nos habló una vez de la disciplina de los monjes bons, que al principio él los confundió como magos negros, al igual que a los dukpas de capacete rojo, allá en el Tíbet. Los confundió justamente porque él no había hecho en un principio una investigación de fondo. Después él hizo una investigación más rigurosa y llegó a la conclusión de que la disciplina de estos monjes estaba toda negociada con la gran ley. ¿Y qué pasaba en estos lugares con estos monjes? Pues que si alguien tocaba las puertas de un templo bons, quien le abría era un monje que tenía un collar hecho con cráneos humanos y un cuchillo ensangrentado en la otra mano. Entonces le preguntaba, ¿qué quieres? Y si la persona decía, quiero autorrealizarme, le decían, ¿seguro que eso es lo que quieres? Sí, contestaba la otra persona afirmativamente. Pase. Le cerraban la puerta y entonces le decían, pronuncie este mantra al neófito. Y el neófito pronunciaba aquel mantra y le aparecían en el mundo físico pues innumerables agregados psicológicos. Y este monje le decía, si logras vencer a todas estas gentes que están aquí, hablamos luego. Si no, es posible que ellos acaben con tu vida. Entonces la persona tenía que enfrentarse a esas gentes, como dicen por allí, en el lenguaje de la calle, a puñetazo limpio, ¿no? De allí que muchas veces las gentes que iban a estos templos antes habían aprendido artes marciales, justamente porque se rumoreaba que había que saberse defender de muchas personas a la vez en esos lugares iniciáticos. Si la persona salía victoriosa en aquella contienda, entonces lo llamaban a solas y le hablaban, le murmuraban prácticamente en el oído el modus operandi del arcano AZF, de la magia sexual. Y le traían una sacerdotisa y le decían, esta será tu compañera. En ese lugar, en una habitación, realizarás tus prácticas alquímicas, pero has de tener en cuenta que fuera de este recinto habrá siempre un guardián que tendrá en su mano un hacha de doble filo. Ese guardián es clarividente. Cuando tú hagas tus prácticas alquímicas, ese guardián sabrá si tú has perdido, aunque sea una gota del sagrado licor seminal. Y si lo has perdido, él entrará y te va a cortar la cabeza sin preguntarte nada. Entonces vean ustedes cómo era la disciplina en los misterios, en las escuelas de misterios antiguos, y cómo hoy, en cambio, se nos ha dado una enseñanza que viene de aquellos tiempos sin exigirnos semejantes sacrificios. Entonces, ¿por qué se ha hecho esto? Porque lo que se está intentando es un último esfuerzo de ver si entregando toda la enseñanza, tirándola, dijéramos prácticamente literalmente, por el balcón, alguien de la multitud la coge en serio, se la aplica rigurosamente y se puede sacar algo de este hormiguero humano. Esa es la razón. Porque no es que ahora somos tan buenos que no necesitamos de disciplina o de aquellas disciplinas. No, es todo lo contrario. Estamos muy mal y se nos entrega todo porque lo que se quiere es salvar, aunque sea del ahogado su sombrero.
Nos ha llegado una pregunta de un amigo que nos dice, ¿cómo podemos nosotros crear en este momento una férrea disciplina? Porque claro, efectivamente tú nos estás hablando de una disciplina muy férrea, muy fuerte que tenían, pues en este caso los bonsos y otros iniciados de otros templos y de otros tiempos también. Pero ¿cómo podríamos en este momento, debido a la gran debilidad que tenemos todos a raíz de las comodidades de las que nos ofrece la vida, pues con la televisión, hoy prácticamente con un botón podemos tener información de todo lo que queramos, todo es fácil, si queremos agua solamente es abrir un grifo, si queremos luz es apretar un botón, en fin, todas estas comodidades pues nos han creado cierta debilidad también. Eso se demuestra cuando se va la luz o el agua, pues prácticamente las gentes se vuelven histéricas. Entonces, en estos tiempos del Kali Yuga, ¿cómo podríamos nosotros crear una disciplina que sea fuerte para poder soportar los rigores del camino esotérico? Bueno, primeramente hay que recordar que la gnosis que nos entregó el venerable maestro Samael insiste mucho en la importancia de aprender a vivir los padecimientos voluntarios y los sacrificios conscientes. El mismo maestro dice, Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, que era un príncipe, tuvo que crearse gimnasios, porque allí donde él estaba no se iba a autorrealizar. A él le hacían la comida, le hacían la cama, lo vestían, lo bañaban, le daban de comer en la boca. Pues claro, así nadie tiene gimnasio, nadie se puede observar a sí mismo a fondo. Entonces, hay que apelar a los padecimientos voluntarios y a los sacrificios conscientes. Si uno no hace de vez en cuando renunciaciones voluntarias para ir forjando voluntad y disciplina, pues no va a ningún lado, porque autorrealizarse no es una cosa de prepararse una conferencia para un grupo que viene a vernos por la tarde en nuestras asociaciones y después de una conferencia verles una pequeña práctica y decirles hasta mañana. Autorrealizarse es, y ojalá esto se entienda bien, aniquilarnos a nosotros mismos, destruirnos tal cual somos ahora para que algo distinto brote desde adentro en nosotros. Y eso no se consigue manteniendo uno el estatus que siempre ha tenido desde antes de estar en la gnosis y que continúa aún dentro de la gnosis. Entonces no hay ningún padecimiento voluntario, ningún sacrificio consciente en el misionero que no hace misión si no tiene la billetera repleta de billetes. Esas personas no tienen ninguna disciplina, dependen del mundo exterior. ¿Y cómo uno va a conquistar el mundo interior si uno depende del mundo exterior? Eso es imposible. Si uno no se pone en riesgo voluntariamente para que el Padre tome cartas en nuestra vida y nos haga ver sus poderes, sus milagros, nosotros nunca tendremos fe consciente y en consecuencia nunca tendremos tampoco disciplina esotérica, sino que seremos peleles que no sabemos de memoria la enseñanza, pero nunca la hemos vivido, testimoniado. Hay que decir que para que la disciplina comience a tomar forma en nosotros, tenemos que recurrir a la autoobservación. La autoobservación está en la base de la disciplina esotérica. Si uno no se autoobserva, primero, no sabe cuáles agregados tiene que comenzar a trabajar. Si no sabe cuáles agregados hay que trabajar, ¿a dónde va a dirigir la barca? ¿Cuáles agregados va a desintegrar con el sistema del Sahaja Maituna? Si no se da cuenta que es un perezoso o una perezosa, ¿cómo va a destruir lo que le impide tener un régimen de prácticas espirituales
a la hora que sea o donde sea. Entonces, claro, la autoobservación está en la base. Uno comienza a autoobservarse y comienza a ver sus propias debilidades. Y a cada una de esas debilidades hay que aplicarle disciplinadamente un tiempo para que las fuerzas superiores de Stella Maris, de la Divina Madre, nos ataquen esos factores y nos los vayan reduciendo a polvareda cósmica poco a poco, mediante todos los sistemas de meditación que tenemos, todas las prácticas de súplicas, y todas las ayudas que podamos obtener de la fragua de Vulcano. Personalmente, cuando conocí la Gnosis, un servidor tenía 15 años. Y claro, yo tenía, gracias al cielo, una gran ansia de tipo espiritual. Nací con anhelos espirituales y no soy el único que ha vivido esa experiencia. Y claro, a mí me gustó muchísimo la enseñanza cuando empecé a estudiar los libros del maestro Samael. En mi casa nadie comulgó con estas cosas y en un principio fueron conmigo muy, pero muy intolerantes. Y como quiere que yo quería verificar si aquella enseñanza era verdad o no, por las cosas grandiosas que el maestro Samael comenta, me tuve que forjar una disciplina personal. ¿Cómo me la hice? Pues mediante la autoobservación me daba cuenta de los impedimentos que tenía, tanto míos, psicológicos, como del ambiente que me rodeaba. Los míos eran, pues, factores de dispersión mental, dispersión emocional, y los exteriores eran factores de intolerancia. Entonces empecé a tomar ratos para relajarme, pasaba largas horas vocalizando, a pesar de que mi familia, mientras yo vocalizaba en mi habitación, me golpeaba la puerta, burlándose de mí. A veces me abrían la puerta, me hacían burlas mientras yo vocalizaba. Y luego, como yo tenía unas prácticas muy personales que quería realizar y que no quería que nadie me escuchara, pues tuve que esperar a que todo el mundo se acostara a dormir, hacia las 11, 12 de la noche. Y a la 1 de la mañana yo hacía mis prácticas, desde la 1 hasta las 2:30 o 3 de la mañana. Eso duré en eso más de 9 años. Y claro está, yo fui viendo que cuando uno hace sacrificios personales, sacrificaba mi tendencia a quererme dormir por el sueño biológico, normal en todo ser humano. Y muchas veces uní a esto, pues, un ayuno de silencio durante todo el día. Entonces me encerraba en mi habitación a estudiar solo las obras del maestro, no hablaba con nadie, sin crear tampoco conflictos con la familia. No lo hacía todos los días. Pero todo aquello me fue ayudando a mí a tener una interiorización, a recogerme para evitar aquella dispersión mental y aquella dispersión emocional que todos cargamos dentro. Entonces a esas horas de la noche yo hacía mis prácticas con la Divina Madre Kundalini, con el ángel Aroch, con el ángel Anael, con Anubis. Y claro, luego me iba a dormir y tenía experiencias místicas muy trascendentales, que me daban más fuerzas morales y más estímulos para seguir en la ruta. Entonces, a raíz de lo que nos estás diciendo, se puede concluir de que en el fondo es igual el tiempo en el que vivamos. Los misterios son los misterios. Es decir, en aquellos tiempos la disciplina era férrea,
Y en estos tiempos, si queremos autorrealizarnos, la disciplina también tiene que ser férrea en cuanto a prácticas y vivir la enseñanza. Hoy tenemos que ser más disciplinados que en la antigüedad, porque hoy tenemos en contra de nosotros toda la fuerza del Kali Yuga. En aquellos tiempos de la edad de plata en el antiguo Egipto, o de la edad de oro en la antigua China, en el antiguo Tíbet, eso era, dijéramos, más fácil llegar hasta el Padre, porque el mismo ambiente social que existía en aquellos días invitaba al camino espiritual. Hoy en día, justamente, aparte de nuestro infierno personal, interior, que cargamos cada uno de nosotros, tenemos un infierno ya cuando abrimos la puerta de la casa y salimos a la calle. Hoy en día la vida, y no creo que esté exagerando, en el mundo físico ya no tiene ni siquiera, digamos, hablando a nivel de leyes, ya no está constituida la vida actual por 48 leyes de densidad que nos aparten del espacio abstracto absoluto. Diríamos, como decía el maestro en los últimos años, que ahora estamos viviendo en un mundo físico de 96 leyes. Y yo creo que en estos tiempos actuales precisos ya estamos en más de 96 leyes. Por eso hay un ambiente prácticamente caótico. Hoy se hacen crímenes horrendos todos los días. Matar a la esposa, matar al marido, abortar, homosexualismo, lesbianismo, drogas, vicios de toda la especie. Y la gran fuerza de los medios de comunicación lavando el cerebro de las multitudes a 1000 kilómetros por hora, eso no pertenece a un mundo ni siquiera de 48 leyes. Eso ya hoy es un mundo que está vibrando a 96 leyes o a 182 leyes ya. Y claro, eso juega en contra de nosotros, porque la televisión, como mismamente tú lo comentabas, la radio, el cine, la facilidad con la que hoy se nos sirve, dijéramos, la sexualidad, la infrasexualidad, todo eso hace que nuestra bestia interior, nuestro anticristo personal particular, tenga mayor opción de controlarnos, porque tanto externamente como internamente estamos colocados en un infierno. Y el infierno es el reino de la bestia. Entonces, hoy en día, si nosotros no decidimos instalar en nuestra vida personal una rigurosa y férrea disciplina esotérica cada día, es imposible que lleguemos ni siquiera a la mitad del camino, porque todo está en contra del camino, lo exterior, lo que nos rodea, y lo interior. Entonces es más complicado el real camino para poderlo vivir. ¿Qué práctica específica nos darías tú para, aparte de vivir toda la enseñanza, la autoobservación, como nos estás diciendo, qué práctica específica nos podrías dar para desarrollar la voluntad y la disciplina? Miren, para nosotros desarrollar voluntad, tenemos que desprogramar nuestra vida, porque nosotros somos, por excelencia, criaturas de índole mecánica y obedecemos a una mecánica. Si queremos recuperar trozos de nuestra voluntad, hay que robárselas al yo y hay que robárselas al estilo de vida mecánica que el yo nos ha creado. Entonces volvemos a lo mismo. Uno tiene que empezar por romper esquemas. Uno tiene que empezar por hacer sacrificios voluntarios para ejercitar la voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que si en mi casita yo estoy acostumbrado a que los lunes como carne de ternera,
Los miércoles pescado, los jueves cabrito. Pues esa mecánica, por ejemplo, en este caso, alimentaria, yo la tengo que destruir. Y los lunes, martes, miércoles y jueves solo voy a comer cereales. El viernes como un poco de carne. El sábado como solo vegetales. Es un ejemplo. No estoy mandando a nadie a que se haga vegetariano, porque la gnosis no participa del vegetarianismo. Estoy hablando de un caso específico, hipotético, de cómo crear voluntad. Si yo estoy acostumbrado a que siempre después de mi comidita tengo que tener un cafecito con un pequeño licor, pues eso lo corto un tiempo, a ver qué pasa. Entonces empiezan a moverse dentro de nosotros una serie de mecanismos que se revelan. Eso que se revela son los yoes, que están acostumbrados a esa mecánica, y dentro de esos agregados está mi voluntad prisionera. Claro está que eso me va a producir agonías, tristezas, depresiones, pero si yo soporto el temporal, uniendo ese padecimiento voluntario a la meditación para reflexionar en la estupidez en la que siempre he estado viviendo y las ventajas de vivir más conscientemente, y unido a eso hago mis prácticas zodiacales, mis ejercicios rúnicos, los ejercicios de la macería, pues yo me rodeo de unos átomos que me van permitiendo a mí llegar a poseerme a mí mismo, porque actualmente no nos poseemos a nosotros mismos, estamos desintegrados. Entonces, hay que empezar por estas cosas. Yo me puedo imponer, por ejemplo, para generar voluntad, un ayuno de silencio 2 veces por semana. Y procuro hablar lo menos posible. Y descubriré con asombro que hay una tendencia mecánica en mí, terriblemente mecánica, a querer hablar de cualquier palabra que alguien me sugiera. Cualquier palabra que nos dicen, nosotros empezamos rápido a hacer una película de una palabrita que alguien nos dijo. Si nos dijeron, por ejemplo, ¡uf, qué calor hace! Ayer fue peor que hoy, ya lo escuché yo en la televisión. Dijeron que hoy iba a ser más calor, pero que mañana va a ser... Y ya está, ya nos montamos una canción psicológica. Todo eso nos tiene a nosotros enclaustrados en la conciencia. Y eso significa que nuestra voluntad la tienen esos agregados charlatanes y hacen lo que les da la gana con mis energías, con mi voluntad. Si yo quiero tener disciplina, tengo que recuperar primero la voluntad. La voluntad la recupero nadando contra la corriente, o sea, llevándole la contraria a los estados mecánicos de todos los días. Pero estos son solo pequeños ejemplos. Esto lo podemos llevar a cualquier terreno de nuestra vida cotidiana. Precisamente hay una persona que nos llama de Brasil y en relación a lo que estás diciendo nos dice cómo trabajar y desarrollar la disciplina en el verbo, porque el verbo no es fácil de controlar y a esta persona le cuesta bastante. Miren, el maestro ha sido muy enfático en muchas de sus cátedras y muchas veces en las terceras cámaras nos enfatizó la urgente necesidad de controlar el verbo si queríamos empezar a caminar con buen pie, esotéricamente. El verbo tiene muchas implicaciones de índole sexual, de índole emocional, de índole mental, etc. Con el verbo se hizo la creación. Así lo dice el Apocalipsis. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin la ayuda de él nada hubiese sido hecho, etc. El maestro Samael decía, cuando yo quiero saber si un adepto está levantado, lo primero que le tomo en cuenta es la forma en que usa el verbo. ¿Por qué?
está escrito que a través del verbo es donde al final el Padre expresa su misterio, es donde Él expresa sus revelaciones. Entonces, el verbo es fundamental, porque el verbo atrae para nosotros buenas vibraciones si lo usamos bien, o muy malas vibraciones si lo usamos mal. Si el verbo lo usamos para parlotear, para tener conversaciones insubstanciales, como esta que estuve comentando hace unos instantes sobre la climatología o cualquier tontería que alguien nos comenta, nosotros estamos derrochando a través del verbo energía psíquica, energía anímica, y aunque parezca increíble, estamos gastando nuestra bodega sexual. Increíble, pero cierto. Por eso a los futbolistas, a los boxeadores, ¿qué se les pide días antes del boxeo o del partido de fútbol? Que duerman, que no tengan conversaciones con nadie, que no tengan vida sexual, para que no pierdan la energía creadora y para que no se les agite la mente. Entonces, cuando salen al campo deportivo o suben al ring, van con un gran potencial, porque el verbo ha estado en silencio y la máquina ha estado relajada. Entonces, necesitamos la disciplina del verbo para comenzar en este camino. Dice el maestro Samael, no se le puede pedir a nuestros estudiantes que salgan en estado de ginas desde un principio, que hagan trabajos milagrosos con los 4 elementos, porque eso se le pide a los adeptos. Pero sí que podemos exigir, dice el maestro Samael, que el verbo esté bajo control. Y dice, no podemos dejar de resaltar las palabras del maestro Kuthumi, cuando afirma este maestro que la murmuración y la charlatanería alejan de nosotros el ocultismo. Y desgraciadamente, si eso no se comprende, la persona ya puede hacer prácticas, puede hacer runas, ya puede hacer cadenas, ya puede hacer cualquier cosa, que si no controla su verbo, él está perdido. Porque el verbo es lo primero que tenemos que controlar, es como el timón de nuestra vida. Por eso en la epístola de Santiago el apóstol, la epístola universal, porque va dirigida a todo el mundo, dice, mirad qué músculo tan pequeño tenemos en la boca y sin embargo qué grandes bosques incendia. Mirad los barcos enormes que son controlados con un pequeño timón. Nosotros somos grandotes y nuestra lengua es un pequeño músculo y es ella quien nos controla. Eso no puede ser. Y refiriéndose al mal uso y buen uso del verbo, dice, ¿acaso habéis visto alguna vez una fuente de la que brote agua salada y dulce a la vez? Porque el verbo o lo usamos siempre en forma positiva y correcta o estamos perdidos. Si estamos un tiempo diciendo palabras altisonantes, groserías, tacos, como se les dice en España, y por otro lado queremos hablar bien, pues tenemos nuestras aguas alquímicas revueltas, están sucias. No se pueden blanquear las aguas alquímicas si uno no purifica la palabra. Y no se puede establecer un orden armonioso psicológico si el verbo está siempre loco. Es como si el verbo fuera, cuando está en manos del yo, un tubo de escape de toda nuestra energía. Pero cuando está controlado por el ser, es un gran depósito de energía a nuestro favor. Eso es lo que le puedo contestar a esta persona. Y en relación con la alquimia, ¿cómo se puede desarrollar una disciplina, una voluntad que permita, ya nos has hablado del control del verbo, de algo tan poderoso y tan difícil como es la energía sexual? En la práctica,
ya sea pues en la práctica de pareja o en la práctica de soltero cuando la persona está empezando? Bueno, hay que decir que cuando uno está recuperando la voluntad o intentando recuperarla, esa voluntad hay que dirigirla contra todas las formas de pereza. Entonces, es muy lamentable que la entropía, a través de uno de sus mecanismos, que es la pereza, nos tenga congelados en nuestros anhelos. Entonces, nos quita las ganas de hacer una vocalización, las ganas de hacer unas runas, las ganas de hacer ejercicios zodiacales, de meditar, de vocalizar, etc. Igualmente, si nosotros queremos ser disciplinados, tenemos que estar siempre aptos o intentar estar aptos para que el ser pueda hacer en nosotros su misterio. ¿Qué significa esto? Que si una pareja quiere realizar los trabajos en la fragua de Vulcano, tiene que llenarse de voluntad. Y si, por ejemplo, a medianoche el hombre o la mujer quiere bajar la novena esfera porque está en condiciones idóneas para ello, y la otra persona está embebida del sueño biológico, del sueño del cuerpo físico, y no hace un esfuerzo por cooperar con su compañero o compañera, pues no se va a ninguna parte. Hay necesidad de establecer un ritmo de prácticas, en este caso alquímicas. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque en la gnosis, desgraciadamente como en todas las instituciones esotéricas, siempre se filtran fanatismos. Y yo recuerdo que hubo una época, en tiempos en que el maestro Samael aún existía aquí con nosotros, en la que un maestro XX, que luego se convirtió en un traidor del venerable maestro Samael, se le ocurrió en la cabeza decir un día que para crear los cuerpos existenciales, los cuerpos atómicos, había que trabajar en la alquimia todos los días y solo respetando los días menstruales de la mujer no se hacía la práctica. Sin embargo, el maestro Samael, en su obra La doctrina del misterio del áureo florecer, allí está muy claro y establece lo que se llama una pausa magnética, que en cada persona funciona de una manera diferente. Pero es verdad que hay que respetar los ritmos del cuerpo y no obsesionarnos con la fabricación de los cuerpos internos, obligando al cónyuge o a la cónyuge a practicar la alquimia todos los días, tenga o no tenga ganas. Entonces hay un puente allí que hay que saber cruzar, ¿no? Ni se puede ser perezoso, ni se puede ser fanático de los trabajos alquímicos, porque he conocido casos muy graves. Yo conocí, cuando era un servidor misionero en la República Mexicana, un caso verdaderamente patético, ¿no? Yo alojé en la asociación donde vivía un servidor a una pareja de difusores de esta enseñanza. Y resulta que yo siempre escuchaba a las 3 de la mañana un despertador que sonaba. Luego empezaba a sentir en toda la casa un olor a Vaporub, un ungüento que hay para destapar las fosas nasales. Un día no me aguanté la curiosidad y le pregunté al compañero de aquella pareja: oye, ¿tú sabes algo sobre un despertador que suena todos los días a las 3 de la mañana?
y un olor a Big Vaporub. Y aquel personaje, con los ojos así desorbitados, me decía, es que yo trabajo todos los días en el arcano, me decía, ¿no? Y yo me impuse ese horario y me destapo las fosas nasales y los de ella también se los destapo yo, para poder trabajar sin problemas a la hora de inhalar el prana. Y yo le dije, pero ¿tú te has preguntado alguna vez si tú estás realmente en condiciones idóneas para el trabajo y si ella quiere realmente? No, ni ella ni yo nos lo preguntamos. Nos obligamos a hacer la alquimia. Y el maestro dice en el libro Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, en el capítulo referente al séptimo círculo dantesco, habla de los violentos contra natura. Y allí está muy especificado que todo el que se autoviolenta a realizar la cópula química o el que violenta al cónyuge a realizar los misterios de Vulcano, pues está yendo contra natura. De nada le está sirviendo esa alquimia porque está hecha sin amor, sin naturalidad, sin emoción, sin erotismo, sin romanticismo. Aquello es un acto mecánico, egoico. Y eso no concluye en nada. Entonces, ni podemos nosotros ser fanáticos, en este caso de la alquimia, ni podemos tampoco ser entrópicos, es decir, perezosos. Entonces, hay necesidad, en ese caso, de aplicar sobre nosotros el lente de la autoobservación. Con la autoobservación nos damos cuenta qué es lo que queremos realmente hacer. Si es cumplir con un precepto, porque si no me voy al infierno, o si es realmente una cosa que sentimos en el corazón, con ganas hermosas de realizar. Ahí es donde tenemos que llegar. Y si en un momento dado, mediante la autoobservación, notamos que hay una resistencia de pereza que se opone al trabajo que queremos realizar, entonces sí tenemos que luchar contra esa resistencia, poniendo en juego pues la voluntad. Entonces es un aspecto muy sutil que hay allí entre lo que es el fanatismo y lo que es la entropía. Nosotros tenemos que ir por el medio. Es que hay una cosa, Óscar, que realmente es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil encontrar en la gnosis una pareja que realmente lo tenga claro. Y ya no me estoy refiriendo, como pregunta mucha gente, muchos compañeros de misión, no me estoy refiriendo a algo simplemente intelectual, de la doctrina, de las prácticas, sino a que tenga claro el trabajo, el camino, que tenga claro la dedicación a la gnosis, esto que tú acabas de comentar, que tengan claro lo que es el trabajo en la alquimia, la voluntad de los dos de trabajar coordinadamente en la alquimia, la voluntad de cooperar el uno con el otro, de ayudarse en la alquimia, de ayudarse en la muerte psicológica, de ayudarse a desarrollar voluntad en las prácticas, de ayudarse en el sacrificio por la humanidad, en la misión, de trabajar juntos en un proyecto maravilloso, que es un proyecto espiritual, como es la autorrealización íntima del ser. Es muy difícil porque a veces, lo que estás comentando, hay misioneros incluso, parejas que llevan años de misión, él fuerza a la mujer no coopera, la mujer quiere, el hombre no quiere, el hombre entiende la misión de una manera, la mujer de otra, la mujer quiere hacer misión, el hombre no, la mujer necesita hacer más prácticas, el hombre no le interesa. En fin, es difícil a veces en la gnosis encontrar parejas que realmente tengan la cosa muy, muy, muy clara. Y en este sentido, hay muchas personas que se están preguntando en este momento, pues, ¿qué se puede hacer? Ya quizás estamos hablando de elegir correctamente a la pareja, pero estamos entrando en intimidades que solamente se descubren una vez que ya ha pasado un tiempo de convivencia y se ve realmente cuál es el anhelo espiritual de cada persona. Entonces, ¿qué consejo nos puede dar a todos referente a este tema? Hay dos cosas que hay que aclarar allí. La primera es que el camino es individual. La primera.
La segunda es que hay que establecer, cada quien en sí mismo, un orden de prioridades. Esto está muy en relación con esa conferencia maravillosa de nuestro patriarca, llamada la transvalorización. Hasta que uno no hace una verdadera transvalorización de lo que es la enseñanza con respecto a lo que es nuestra vida de todos los días, no se puede llegar a ver, no se puede llegar a diferenciar lo que es la vida horizontal de la vida vertical. Entonces, si la persona no hace sobre su vida un juicio analítico, concienzudo, ya sea porque se lo sugiere el cónyuge o aunque nadie se lo sugiera, pero tiene que hacerlo, nunca va a entender la urgencia interior que tenemos de recuperar nuestra alma. Eso es en primer lugar, el orden de prioridades. El otro aspecto es que, aunque necesitamos de un polo que nos acompañe, si es una mujer, pues necesita el polo positivo, el hombre. Si es un hombre, necesita el polo negativo, que es la mujer. Aunque necesitamos de un compañero para el camino, o de una compañera, la cruda realidad de los hechos es que yo tengo que rendirle cuentas a mi mónada y no a la mónada de mi compañero o de mi compañera. Cada quien tiene que rendir cuentas de su trabajo. Entonces, que si él quiere hacer unas prácticas, pero ella no lo acompaña, pues que las haga él. Pero es que ella tampoco lo deja, pues que le llame la atención, la ponga en su lugar y haga sus prácticas. Si es ella la que tiene el peso de un varón que tiene pocos anhelos y que lo arrastra, ella como un fardo, pues que le hable claramente y le dice, mira, tú tienes estos parámetros de vida cada día. A mí estos no me interesan. Yo tengo estos. Tú ocupa tu tiempo en tus parámetros, pero déjame a mí cumplir estos parámetros a lo largo del día. Y punto, ¿no? Y es en eso todo ser humano tiene derecho a rebelarse, porque eso es rebelarse contra la naturaleza mecánica y rebelarse contra el sistema y rebelarse contra las leyes familiares, las tradiciones sociales, etc. Todo eso forma parte de la autorrealización. Si una mujer es sumisa a todos los caprichos estúpidos que el marido y su familia le imponen, esa mujer nunca se podrá autorrealizar. Entonces, y viceversa. Si un hombre quiere autorrealizarse y la mujer pues está ligada que si a la tía, pero a la abuela también, y hace solo lo que dice la abuela y lo que dice la tía y lo que el niño necesita, si ella no hace una separación entre su vida personal y todos estos nexos superfluos que están al lado, que son familia, vida social, etcétera, vida horizontal. Si ella no hace una reflexión sobre eso, ella que se quede en ese océano. Pero él tiene que luchar por nadar en favor de la corriente o contra la corriente. Y entonces, claro, esa es la gran batalla que tiene todo ser humano por delante. O busca salvar su alma y hace lo que sea por recuperarla, o se las va a ver muy mal. Efectivamente, cuando la persona tiene ante sí pues esos problemas, vamos un poco al origen de la entrevista, ¿no? Que tiene que desarrollar pues una gran voluntad. Yo te quiero preguntar, en nombre de muchos compañeros, tú que has podido ver al ser frente a frente, ¿has podido percibir cómo es la voluntad del ser? Pues la voluntad del ser es una energía de más de 100.000 kilovatios, ¿no? O de 100.000 voltios. El ser es, dice el maestro siempre, un eterno sí, sí, sí. El ser no conoce
lo que es, pues, dejarse declinar por un obstáculo. La voluntad del ser es siempre hacer lo que él tiene que hacer. Esa es la voluntad del ser. Entonces el ser no conoce lo que nosotros conocemos como desidia, pereza, debilidad. El ser no está nunca atrapado en conceptos como mañana lo hago, hoy no, mañana lo hago, y ese mañana nunca llega. El ser es acción lacónica permanente. O sea, el ser, esté donde esté, siempre está con los 5 sentidos atento a lo que le decimos, a lo que le pedimos, a lo que le rogamos, y está atento a hacer lo que él tiene que hacer para ayudarnos. Y es más, el ser tiene una inteligencia superlativa, y si él puede, es capaz de, como dice el maestro Samael, hacer negocios a escondidas mismas de la gran ley, con partes superiores del mismo, como por ejemplo con el Cristo íntimo o con el Keter, para burlar la misma ley. Ese es el ser. El ser nunca se deja acorralar por las circunstancias, porque el ser genera nuevas circunstancias. Esa es la ley de la epigénesis que gobierna él. El yo es víctima de las circunstancias, porque el yo ni sabe lo que quiere, ni sabe cómo hacer, porque no es el ser. Eso es lo que puedo decir. ¿Y cómo va entrando, Óscar, cómo va entrando esas virtudes del ser, me imagino que poco a poco, en las personas? ¿Cómo va haciendo él en las circunstancias de la vida o a través del trabajo interior de ese misionero, esa misionera? ¿Cómo va haciendo él para que esas fuerzas vayan entrando y vayan ayudando a la persona a seguir adelante? Miren, eso es consecuencia de la autodestrucción que uno mismo va haciendo de sí mismo. El ser lleva control desde su campamento, por decirlo en términos muy triviales, de la marcha de nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos aptos para que determinado factor psicológico que nos ha estado molestando durante siglos y en esta vida también, sea eliminado, cuando estamos aptos realmente para eso, el ser ya mueve teclas, mueve botones para que la Divina Madre actúe y vaya y decapite en nosotros lo que tiene que decapitar. El día y la hora en que ese agregado es eliminado, solo el ser lo sabe y la Divina Madre. Y ellos solicitan permiso a la ley, porque hasta para eso es necesario el permiso de la ley, para que la Divina Madre nos elimine lo que nos tiene que eliminar. Por eso somos nosotros aquí, dice el Piste Sofía, esclavos de Adamas, el gran tirano. Nosotros somos esclavos del karma que hemos generado. Para que se nos perdone ese karma, necesitamos permiso de la ley. Y eso lo negocia la Divina Madre y el Padre. Pero obviamente, para que nosotros lleguemos a estar aptos para que ese yo sea eliminado, es porque antes hemos padecido la agonía indispensable para haber llegado a sentir en lo hondo de nosotros mismos el daño y lo pernicioso que viene a ser ese factor psicológico, el daño que nos causa. Cuando uno ha comprendido en profundidad, porque lo siente en el corazón, con un gran dolor, que ese factor psicológico es pernicioso, que es una abominación dentro de nosotros, estamos aptos. Y en una de tantas prácticas alquímicas, o en uno de tantos ruegos, después de una práctica alquímica, se da el permiso y se elimina ese factor. ¿Qué pasa? Que eliminado esa traba que había dentro de nosotros, entonces automáticamente una fuerza del ser
o una parte del ser se establece dentro de nosotros. Entonces vamos recuperando la individualidad y la persona va sintiendo que es otra persona. Se siente con más fuerza moral, con más fuerza espiritual, se siente con más ayuda divina, se siente con más equilibrio, se siente con más agudeza o agudización en las meditaciones, etc. A medida que las distintas partes van entrando, que son como rayos de luz que va captando nuestra anatomía oculta y nuestro cuerpo físico también. Entonces así es como nosotros nos vamos reabsorbiendo la estructura del ser. Y eso es paulatino, eso no es de la noche a la mañana, pero sí es el fruto de muchas noches y de muchas mañanas de trabajo. Entonces poco a poco eso va llegando por añadidura. Óscar, el maestro Samael, en la obra del Quinto Evangelio, en una de las conferencias del Quinto Evangelio, dice que el orden del trabajo psicológico lo establece el ser. Sí. A través de las circunstancias de la vida. Podemos decir entonces que todo lo que nos rodea, bueno y malo, y todas las circunstancias que vivimos, de alguna manera están puestas por el ser para que nosotros vivamos, comprendamos o muramos en alguna circunstancia. Incuestionablemente que sí, incuestionablemente. Por eso, cuando los misioneros están haciendo misión en un país, viven determinado tipo de gimnasio que el Padre les va trayendo cada día, como el pan supersustancial, el pan nuestro de cada día, en la oración del Señor. Y luego, cuando el ser considera que esos factores psicológicos que ha vivido el misionero en una determinada misión ya están siendo comprendidos o ya han sido comprendidos, lo mueve a otra misión. Y allí el Padre generará otro tipo de gimnasios. Por eso es que el maestro dice que el trabajo interior lo regula el ser, lo regula. Es verdad que muchas de las cosas que nos llegan a nuestra vida, tanto material como espiritual, están determinadas por el ser. Muchas, muchas. Voy a meter aquí una experiencia astral que tuve una vez que me dejó bastante conmocionado cuando regresé al cuerpo físico. En los mundos internos, yo caminaba por una calle. Era tan real que yo creía que estaba en el mundo físico. Y entonces me acerqué a un señor que estaba en una acera en la calle y le dije, por favor, ¿me da la hora? Y aquel hombre me miró y con cara de enojo me dijo, ¿por qué le tengo que dar la hora a usted? Déjeme en paz. Y yo dije, madre mía, me dije para mí mismo, qué cosas, ¿no? Qué mal estamos, me dije. Luego me fui a un lugar en la esquina. Entonces allí, por cosas propias de ese tipo de experiencias, yo sentía la necesidad de buscarme un trabajo. Entonces llegué a un kiosco que había allí, un pequeño abarrote, como dicen los mexicanos, y le dije a los dueños, oiga, ¿usted no necesita aquí a alguien que haga algo aquí, como limpiar, frotar, catalogar los objetos que se están vendiendo? Porque yo ando buscando trabajo. Entonces me dijo aquel hombre, propietario con su mujer, lárguese de aquí y no moleste. Y yo me volví a salir de allí bastante acongojado. Después, más adelante, le digo a un señor que estaba leyendo el periódico y que lo había terminado de leer y que lo había puesto en un sitio. Le dije, oiga, ¿usted me puede prestar el periódico? Porque en aquella experiencia yo quería leer en el periódico si habían solicitudes de trabajo. Y cuando le dije, ¿me permite usted el periódico? Me contestó con mucha ira, ¿no? Me dijo,
a usted nunca. Entonces yo recuerdo que con esos 3 palos morales que me acababan de dar, allá decidí meterme en un lugar donde nadie me viera. Me llevé la mano al corazón y le dije, Padre mío, al Padre, no me concentré en el corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está así? Entonces escuché una voz que salía allí del cielo, una voz de trueno, que me decía, esto te está sucediendo para que sepas que soy yo quien todo lo controla. Yo soy quien todo te lo da y todo te lo quito cuando yo quiero. ¿Has entendido? Y yo, con lágrimas en los ojos, le decía, siempre he entendido eso, Padre. Sí, pero quiero que lo entiendas bien. Y se oía como las palabras esas de los 10 mandamientos en la película, ¿no? Bien, 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 bien. Total que resulta que termina aquella voz de oírse, doy media vuelta y regreso. Y me encuentro otra vez al hombre leyendo el periódico. Y que lo terminaba de leer y lo ponía en un sitio. Y le dije, ¿me lo permite leer? Entonces aquel hombre me dijo, ¿cómo que no? Claro que sí. No solamente se lo regalo. Entonces me quedé estupefacto, ¿no? Luego voy a donde la gente es aquellas que tenían el kiosco y les digo, oiga, ustedes no necesitarán a alguien para hacer algo aquí, yo ando buscando trabajo. Venga, venga, mañana mismo, si quiere, aquí le damos un pequeño empleo para que usted sobreviva. ¿No? Y luego ya la cosa fue con el hombre del reloj. Le dije, usted me puede dar la hora y lo que usted me pida. Entonces, claro, yo me regresé luego al cuerpo físico y me di cuenta que hasta las ínfimas cosas triviales como estas de nuestra vida están en manos del Padre. Y me acordé en aquel momento de que cuántas veces hemos nosotros disfrutado de tantas cosas en la vida material y nunca le hemos dado gracias al ser. ¿Cuántas veces nos ha invitado alguien a un restaurante y nos ha ofrecido un fascinante plato de comida con un vino de tal o cual categoría? ¿Cuántas veces se nos ha puesto en nuestras manos dinero y nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar quién mueve los hilos para que estas cosas sucedan? Nosotros podemos llegar a pensar estúpidamente, desgraciadamente, es que yo soy competente y como me busqué un trabajo, pues yo me gano la vida. Lo que no sabemos es que por muy competentes que seamos, si al Padre no le da la gana, no conseguimos el trabajo. Entonces ya no podemos quedar con nuestra competencia y hacer tonterías mentales, pero eso está en manos del Padre. Igualmente que Él controla nuestra vida material, Él regula también nuestro trabajo espiritual. Entonces nosotros podemos pedirle en un momento dado al Padre tal o cual cosa. Si Él ve que ese no es el momento para que nosotros disfrutemos de eso, no nos lo va a dar. Pero en su momento Él lo da, en su momento. A veces tarda porque no nos conviene antes. Entonces podemos a veces pedir que seamos liberados de un tormento psicológico que queremos eliminar. Pero cuando el Padre consulta con los archiveros del karma, los archiveros le dicen, no, es que Él nos tiene que pagar con ese dolor que está padeciendo todavía un tiempo. El tiempo que Él, con esos agregados, atormentó a otros en tales y cuales existencias. Entonces ahí el Padre se queda de manos atadas y tiene que esperar que pase ese tiempo. Cuando eso se vence, Él entonces interviene para nuestro bien y solicita a la ley, oiga, el plazo ya se cumplió, ahora yo quiero que mi hijo disfrute de otra cosa o que se le elimine este tormento. Y ellos lo eliminan. Entonces, por eso dice el maestro Samael que el trabajo interior está regulado por el ser. Claro que está regulado por el ser. El ser es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Entonces, Él lo es todo. Vaya, Óscar, la verdad es que es impresionante. Porque a raíz de las explicaciones que nos estás dando, la verdad es que la visión del mundo cambia totalmente. La visión de las cosas que nos rodean. Incluso, pues, como ya nos dice la Gnosis,
el objetivo de cada día de nuestra vida. Siguiendo con la temática de la entrevista, te queríamos preguntar, el maestro Samael, ¿qué tipo de disciplina desarrolló? ¿Tú lo viste alguna vez desarrollar disciplinas también con respecto a su trabajo, a su vida? Sí. Pero yo les voy a decir algo, ¿no? Hay muchas anécdotas del maestro Samael sobre el trabajo psicológico y cómo aplicarlo. Pero a mí me gusta mucho recordar dos cosas que él comentaba, ¿no? Él decía que cuando quiso eliminar los yoes de la impaciencia, que todo el mundo tiene, entonces él, mediante la observación, fue descubriendo en qué momentos y en qué lugares y en qué circunstancias la impaciencia se hacía presente. Uno de esos lugares era el correo. Entonces, Correos Mexicanos en el Distrito Federal es un gran edificio que está siempre abarrotado de gentes. Y eso quiere decir, perdón, que hay colas, gente haciendo la cola. Entonces él llegaba con su paquete de correspondencia para contestar a sus discípulos que le habían escrito. Y se ponía en la cola. Y él nos comentaba que cuando llegaba a la ventanilla para entregar la correspondencia, para que la señora de la ventanilla la fuera pesando y fuera pegando los timbres, resulta que la miraba y se volvía a poner en la cola otra vez, ¿no? Entonces dice que eso lo hacía él para estudiar el desasosiego, los yoes que le cogían el centro emocional y le producían impaciencia. Y mediante eso que él sentía, se llevaba abundante material de estudio para su casa, para luego en reflexión y en meditación llegar a conocerlos a fondo y pedir luego a la Divina Madre la eliminación de estas cosas. Dice el maestro que aquella mujer en un principio llegó a creer que él estaba loco, porque hasta 7 veces se regresaba él a la cola, llevando un fajo de cartas. Pues hasta que él se lo explicó, ¿no? No, es que a mí me gusta probarme a mí mismo, señora, le dijo, ¿no? Ah, qué cosas tiene usted, señor, le decía aquella dama, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo él se aplicaba a los padecimientos voluntarios, de los que acabamos de hablar hace poco. Otro caso es que él nos comentó que cuando estaba trabajando sus yoes de lujuria, ahí en el Distrito Federal, él cuando pasaba por cierta calle cerca de su casa, veía a veces a una mujer en shorts, regando el jardín, y él decía que habían unos yoes que lo inclinaban hacia esa mujer. Entonces él decía que él pasaba y pasaba una y otra vez, y sin mirar a aquella mujer, él pasaba simplemente para sentir qué era aquello que se movía dentro de él, y a veces la miraba para recibir aquella impresión y ver qué agregados se relacionaban con esa impresión. Luego él se llevaba aquellas impresiones como objeto de estudio en su casa y entonces entraba en reflexiones. Luego hacía la sana sagrada, suplicaba la gran ley y comprensión a la Divina Madre Kundalini y luego trabajaba en el arcano. Así, dice él, procedí con cada uno de los factores que me molestaban. Nunca el maestro actuó con la moral católica de mirar para otro lado, cuando estemos en tentación. No, las tentaciones hay que afrontarlas, hay que coger el toro por los cuernos. Esto no es un antro de mojigatos, la gnosis. La gnosis se define como un ejército de salvación mundial. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que tener madera de soldados y ser gentes de hierro con corazón de oro. Ahí tienen que ir nuestros pasos. Así que esto lo comento como ilustración del trabajo psicológico
que el maestro se aplicaba a sí mismo, ¿no? En la casa del maestro Samael, por ejemplo, una cosa que él nos advertía es que el que quisiera estar ahí en esa casa no tenía por qué estar objetando. Entonces, claro, allí, si uno quería permanecer el tiempo que fuera en esa casa, si él lo permitía, pues había que ponerse las botas y estar en estado de alerta y estar dispuesto a servir y no olvidar el trabajo interior, porque ahí nada menos teníamos al principal representante de la Logia Blanca despierto en un 100% para ponernos sus lentes sobre nosotros y vernos tal cual somos. O sea que allí no podíamos andar con disimulos ni con tonterías. Alguna vez hubo gentes que empezaron a objetar y el maestro les puso un límite. O eliminas la objeción o te marchas de aquí. Yo vi eso del maestro con algunas personas. El maestro en eso era un poco como los monjes Bones, ¿no? En eso era muy radical, en exigir al menos el no estar a cada rato objetándolo todo, porque la objeción es uno de los factores más dañinos porque justifica a los yoes. Entonces los yoes se enriquecen y nunca se mueren. Uno mismo los perpetúa con la objeción. Siempre tenemos objeciones y la mente siempre nos va a dar argumentos maravillosos para objetar, aunque parezcan muy relucientes. Todo eso es mentira, todo es mentira. Óscar, en esta vida el maestro Samael se sabe que tuvo un comienzo realmente muy duro, muy difícil, tanto en la vida esotérica como en la vida personal también. ¿Por qué tuvo en esta vida el maestro este comienzo tan complicado en su vida espiritual? Bueno, el maestro lo explica en varias de sus conferencias y lo tenemos registrado nosotros en el Quinto Evangelio. Él dice que en esta existencia el ser quiso recuperar su esencia y quiso recuperar la piedra filosofal. Entonces, claro, cuando el ser quiere hacer eso, somete a la esencia a unas ordalías terribles. Y más en el caso concreto del maestro Samael, porque el ser ya sabía que su bodhisattva humano iba a ser nombrado por la Gran Logia Blanca Avatar de la era de Acuario. Entonces el ser, como es muy inteligente, desde un principio pues sometió al maestro Samael a grandes calvarios. Él dice, yo comencé mi camino con grandes sacrificios, recorriéndome distintos países sin un céntimo en el bolsillo. Esto fue cuando él abandona Colombia y se va por toda Centroamérica, por la selva, porque él no tenía ni pasaporte. Ni él, ni su esposa, ni el niño que le había nacido, la niña, perdón. Entonces, claro, a medida que él va subiendo por Panamá, Costa Rica, Honduras, San Salvador, Guatemala, van pasando años y él va viviendo en las montañas y los campesinos de esas regiones son los que se van acercando a él como primeros discípulos y él va creando allí células gnósticas que luego se convertirían con el pasar de los años en grupos gnósticos definidos. Todo esto, pues, indudablemente que no es un plato de buen gusto, porque andar entre la selva a merced de las víboras, de las serpientes, de las malhechores, de cualquier cosa desagradable, no es, repito, un plato de buen gusto. Pero el maestro dice, así lo quiso mi real ser y así lo quiso también mi gurú. Mi gurú me quiso entrenar para la dureza del camino, que es la vía directa, la vía seca. Me preparó para yo poder ahora hablarles a ustedes, dice el maestro, con la experiencia y con la
vivencia real de todo lo que conlleva el proceso iniciático del camino interior. Entonces, él dice, por ejemplo, también, que conoció a un gurú de ojos negros muy penetrantes y largos mustachos o largos bigotes. Ese es Gurdjieff, que se llevó a sus discípulos desde Inglaterra a pie hasta Persia, lo que es hoy Irán. Para llegar allí a Persia, alquilar una casita y darle sus enseñanzas. Y dice el maestro, los discípulos se preguntaban, pero ¿por qué no cogemos un carruaje? ¿Por qué no cogemos pues, los medios de comunicación que había en la época, autobuses o aviones que no eran tan potentes como los de ahora? Y él mismo responde, el maestro dice, porque él quería probar la catadura moral de esos discípulos y los verdaderos anhelos que tenían esos discípulos de recibir las enseñanzas. Y dice, y efectivamente, surgieron buenos discípulos. Ahí está, por ejemplo, el doctor Nikol, o Fedor Ouspensky, que fueron personas que se metieron de lleno en el trabajo de la comprensión del yo. Lamentablemente, Gurdjieff no les enseñó a estos discípulos la disolución del yo con las llaves del arcano AZF, porque el mismo Gurdjieff recibió una mala orientación en este tema. Los lamas que lo instruyeron a él eran lamas que creían que practicando la alquimia iba a despertar el órgano kundartiguador. Y es al revés. Con el despertar de la kundalini se desintegran las consecuencias del órgano kundartiguador, que son los yoes. Esto fue una mala orientación que tuvo Gurdjieff. Pero no olvidemos que Gurdjieff también, como iniciado que era, cuando recibía gentes en sus moradas donde él se establecía, lo sometía a gimnasios fuertes. Recuerdo que él se estableció una vez en Francia, en la ciudad de Avon, en una especie de mansión. Y las gentes que llegaban allí pues eran escritores, entre ellos el escritor inglés Orange, el director del periódico Le Monde, Louis Pauwels, y todos ellos comentan que Gurdjieff, a juicio de ellos, era un hombre estrafalario, un poco como fuera de lugar, porque les decía, has venido aquí, toma una pala, les daba una pala y les dijo, empieza a hacer hoyos en el jardín. ¿Hoyos? ¿Por qué tengo yo que hacer hoyos? ¿Quieres conocerte a ti mismo? Haz hoyos. Entonces la gente empezaba a cavar hoyos en el terreno. Y llegaba un momento en que aquello era de sol a sol, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Solo le llevaban a estas gentes vasos de agua. Cuando las gentes decían, yo no vine aquí a esto. Entonces él le decía, ese es el yo de la prepotencia. Ese es el yo del orgullo. ¿Te das cuenta? ¿Ves que lo tienes? Ese es el yo de la pereza. Ese es el yo de la gula. Etcétera, etcétera. Claro está, ojo, nosotros en la Gnosis, el maestro Samael nos pidió que no aplicáramos estos sistemas con nuestros discípulos, con las gentes que vienen a la Gnosis, porque primero, nosotros somos difusores de una enseñanza y no estamos aquí como gurús de la humanidad. Eso fue en aquel momento específico. Y de hecho, su escuela fracasó, la escuela de Gurdjieff, porque de nada sirvió que les explicara la temática del yo, porque no les enseñó cómo disolver el yo con el arcano. Entonces no andemos copiando nosotros modelos que en un momento sirvieron para unas cosas, pero que ahora están, para nosotros, extemporáneos. Pero sí que tenemos que tomarnos muy en serio todo esto que el maestro nos relata, que le tocó vivir a él, ¿no? Andar pues escondiéndose. Cuando llegó al Distrito Federal, tuvo que pasar unos años escondiéndose porque habían gentes de mala voluntad que lo querían denunciar ante las autoridades migratorias como extranjero. Y México siempre ha sido
durante mucho tiempo, muy exclusivista, que me perdonen los mexicanos, ¿eh? No hablo del pueblo mexicano, hablo del gobierno mexicano. Siempre ha sido muy, muy suyo, ¿eh? Entonces ellos dicen primero México, después México y si sobra algo también México. Y claro, pues no tenía que ser de muy buen agrado andarse escapando de la casa, porque él presentía cuando iba a venir la policía. Entrenar a sus hijos él para que mintieran a la policía, porque él sabía que iban a venir a buscarlo y tenía que pasarse horas fuera de la casa. Cuando él veía claro evidentemente que ya la policía no estaba por ahí, regresaba a su casa. Así pasó años, huyendo de las autoridades mundanas, sin hacerle daño a nadie. Entonces, claro, cuando los misioneros a veces se les pide de hacer una misión en otro país, entonces ponemos mil excusas, ¿no? Ah, yo no sé ese idioma. Ah, no me gusta esa idiosincrasia. Ah, yo allí no sé qué voy a hacer. Y si nosotros queremos llegar hasta el ser, tenemos que estar a las órdenes del ser, disponibles a los desideratos del ser. Yo recuerdo que en una ocasión, estando allí en casa del maestro Samael, me dijo, necesito que me ayudes a abrir la gnosis en uno de estos 3 lugares. Y yo dije, pues, el que usted diga. Y me dijo él, no, te los voy a nombrar y el que mejor te suene a los oídos, pues allí te mando. Yo voy donde usted me diga, le dije. No, vamos a hacerlo así. Entonces me dijo, Guadalajara. Y yo dije, no, no quiero ir ahí. Hermosillo, tampoco quiero ir. Obregón, ahí quiero ir. Y me dijo, felicidades, ahí no hay ningún contacto. Y tú has dicho que sí, no puedes echarte para atrás. Y yo no me echo para atrás. Y me fui, honestamente lo digo, sin ningún céntimo en el bolsillo. Me fui en autostop. Llegué allí y me recibieron en una casa. Después de estar en esa casa, me dieron un dinero. Con ese dinero me fui a un hotelito. Se me acabó a los 5 días el dinero del hotel y me fui al mercado. Mientras tuve dinero andaba por allí hablando a personas a ver si les interesaba el esoterismo y claro que no. En el mercado estaban allí desayunando las gentes. Mucha gente en México desayuna en los mercados. Que si caldos, que si cosas. Y hablando allí con un hombre al que yo escuché hablar de sueños, que le contaba sus sueños a un compañero, yo le empecé a hablar de los sueños y luego de la gnosis. Y ahí había una persona interesada. Y esa persona interesada me alojó en su casa. Al principio, pues esa persona me ayudó a buscar una sala y todo esto. Y después, que ya estaba la sala conseguida, invitamos a la gente a conferencias. Entonces empezaron a venir a registrarse como asistentes a la conferencia porque yo ponía un número de teléfono. Pues médicos, abogados. Y yo estaba muy contento porque dije, con este montón de gente, con este nivel social, aquí voy a hacer un grupo ultra potente. Y entonces di unas conferencias e invité al maestro Samael a que viniera allí. Y cuando el maestro Samael llegó allí, estas gentes habían pagado hotel para el maestro y para mí. Y la conferencia se iba a realizar en un auditorio. Y resulta que el maestro llega, se instala, la conferencia era por la tarde, fuimos a la conferencia y nunca se me olvidará aquello porque resulta que desde que empezó el maestro a hablar, que fueron 2 horas,
hasta que terminó. No fue más que para prácticamente insultar a las personas que estaban ahí. Visto desde afuera, la conferencia del maestro fue como un insulto. Yo no estoy diciendo que al maestro le guste insultar a las personas, pero esa era la tónica de la conferencia. Empezó diciéndoles, ustedes que están aquí creen que sirven para algo, más yo les digo a ustedes que no sirven para nada. Ustedes me dirán si eso es o no una especie de insulto, ¿no? Y la gente se empezaron a mirarse entre ellos, me miraban a mí, interrogándome con la mirada, preguntándome por qué nos has traído a este hombre que nos hable así. Yo telepáticamente le decía al maestro, por favor, maestro, hable algo de Egipto, hable de la mente, hable de los sueños. Y el maestro seguía hablando terriblemente contra el yo de aquellas personas. Y de vez en cuando me miraba a mí y seguía hablando, ¿no? Total, claro, antes de que terminara el maestro la conferencia, la gente ya se empezaban a marchar. Se quedó uno, que era presidente de la Comisión Federal de Electricidad en aquel estado. Y se me acercó y me dice, oye, ¿qué le pasa a tu maestro que está enfadado con nosotros? Yo le dije, no, él no está enfadado, lo que pasa es que el rayo del maestro Samael es el rayo de la fuerza. Y él está hablándole al yo de ustedes, no a ustedes. Sí, pero no es de buen gusto, claro que no es de buen gusto. A nadie le gusta que le hablen del yo, le dije. Pues no creo que puedas abrir las noches aquí, me dijo. Y le dije, no lo sé. Luego resulta que esa misma noche la cena era en el hotel. Entonces aquellas gentes se fueron a la cena, porque era una cena compartida. Yo estaba con el maestro allí y resultó que algunas de las mujeres de los señores que habían asistido a la conferencia, a las que yo les había dicho que el maestro era clarividente, que el maestro conocía las vidas pasadas de las personas, etc., empezaron a preguntarle cosas y el maestro les respondía, examínese usted misma y obtendrá la respuesta. Total, el maestro estaba como un samurái cortando cabezas por donde quiera que una se asomaba. Yo, francamente, con la cena delante de mí, yo no tenía ni ganas de cenar. Yo lo único que decía para mis adentros era, trágame tierra, porque yo tenía vergüenza, ¿no? El maestro, en cambio, se comió su cena como si nada, ¿no? Muy tranquilamente, y luego se despidió de todos diciendo paz inverencial, y nos fuimos al hotel. Él me dijo, pon el reloj a las 5, porque a las 5 hay que despertarme, porque a las 6 me marcho. Total, que a las 5 sonó el despertador, lo desperté al maestro. Se duchó, se arregló y luego dijo, bueno, mi misión ya está cumplida aquí. Así, le dije, muy bien, me voy. Y yo también metí mis cosas en mi pequeña maleta, dándole a entender que yo no me quería quedar allí tampoco. Cuando él metió su maleta y yo fui a meter la mía, me dijo, la tuya no. Ah, no, le dije, no. ¿Y qué hago? Tú te quedas aquí para fundar la gnosis. Y yo en mis adentros me decía, con esta gente que usted acaba de insultar, voy a fundar la gnosis. Pero nunca se lo dije a él, pero sí lo dije mentalmente. Y me dijo, arrodíllate. Allí en el estacionamiento, en la calle, ¿no? Menos mal que eran las 6 de la mañana, nadie nos veía. Apenas estaba saliendo el sol. Entonces me arrodillé, me bendijo, me puso los 3 dedos sobre la cabeza y me dijo, mi real ser te dará la ayuda. Yo dije, muchas gracias, maestro. Luego empezó a marcharse el coche del maestro. Yo recuerdo que con mi maleta me quedé mirando aquel coche hasta que los últimos destellos de las luces del coche ya no se vieron más. Y estaba sin dinero. Y empecé a caminar con mi maleta y empezó a amanecer. Yo no podía regresar al hotel, no tenía dinero. Total que misteriosamente cuando estoy llegando al centro de aquella ciudad con la maleta, me encuentro que andaba en su coche el presidente de la Comisión Federal de Electricidad y me dijo, ¿qué? ¿Te abandonó tu maestro, no? Me dijo, así irónicamente. Le dije, no, sí, se marchó y te ha dejado aquí tirado. Le dije, no, él se marchó porque se tenía que marchar.
¿Y tú qué vas a hacer? Yo sigo aquí. Ah, sí. ¿Dónde vas a desayunar? Le dije, no sé. ¿Tienes dinero? Le dije, no tengo. Vente. Y me subió en su coche y me llevó a su casa. Él había salido a comprar el periódico. En su casa le dijo a su mujer, dale a este hombre unos 4 huevos rancheros, dicen allá en México, huevos con tomate, que debe estar hambriento. Su maestro lo dejó tirado, le decía la mujer, ¿no? Yo me tragaba todo aquello, pero me comí aquellos huevos revueltos. Y me dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo no sé. Vente conmigo a la oficina. Ah, pues vamos a su oficina. Me fui con él, pues claro, tenía una super oficina en aquel emporio de electricidad. Y estando allí había una máquina de dar café y el periódico. Entonces yo empecé a leer el periódico y me empecé a tomar un montón de cafés. Cada media hora me tomaba un café negro. Y entonces me dijo de pronto, oye, ven, te voy a dar una dirección de un señor que yo sé que está muy interesado en estos temas. Ese señor se llama Melchor, me acordé de los Reyes Magos, Cruz Córdoba. Y me dio una tarjeta de él. Resulta que este señor, Melchor Cruz Córdoba, llevaba la contabilidad de empresas del Estado, entre ellas la de la empresa de electricidad. Llegué allí, eran como las 11 de la mañana, toqué un timbre, la puerta era de cristal y se veía el interior de la casa. Allí veía a un hombre trabajando en una máquina de escribir. Salió, era el señor Melchor, y le dije, solo quiero que me dé 15 minutos de su tiempo para hablarle de cosas relativas al espíritu. Pase, pase. Empezamos a hablar y resultó que empezamos a las 11 de la mañana a hablar, 11:30, y eran las 6 de la tarde y no habíamos parado de hablar de la gnosis. El hombre había parado de trabajar y todo. A las 6 me dijo, oye, no hemos ni comido. ¿Quieres comer con nosotros? Y le dije, sí, con mucho gusto. Y me invitó a comer. Vivía en una casa muy horizontal, muy bien arreglada. Entonces, cuando terminamos de comer, comida, cena, seguimos hablando. Se hicieron las 11 de la noche. Y me dijo él, bueno, no le quito más su tiempo porque usted tendrá que irse a dormir. ¿Dónde está usted alojado? Y yo le dije, yo no tengo dónde alojarme. ¿Cómo que no tiene? Yo no tengo. ¿Y dónde pensaba dormir? Pues en donde fuera, debajo de un tejado, algún sitio. No, hombre, no. Usted se quiere quedar a dormir aquí. Le dije, con mucho gusto se lo agradezco. Y me metió en una habitación que tenía alfombra, aire acondicionado, ducha particular. Lo que faltaba era un minibar. Total que allí me quedé. Y este señor me dijo, mire, mientras yo pueda, usted se queda aquí en mi casa. Le dije, pues muchas gracias, le dije. Allí empecé a dar conferencias públicas, unas 12 conferencias públicas, no, en su casa. Pero él invitaba a sus amistades. Vinieron personas, maestros, me acuerdo que había una maestra de piano, maestros de escuela, gentes que trabajaban en la limpieza, gentes más humildes, ¿no? Pero con una gran devoción hacia la gnosis. Y resultó que después de esas 12 conferencias más o menos que di en su casa, un día les dije, miren, no es correcto que cojamos la casa de don Melchor como asociación. ¿Por qué no buscamos una asociación? Entonces dijo alguien del grupo, es usted aquí, olvídese. Es muy difícil. Aquí yo tengo 3 años buscando una casa para mi hermano y no aparece. Y tampoco va a aparecer una para una asociación. Y yo le dije, no, nosotros tenemos otras prácticas con las que nos abrimos camino en la vida. Entonces, sin mediar palabra, yo les dije, mire, vamos a hacer una cosa. Y esto lo hice excepcionalmente. No estoy recomendando a nadie que haga esto con todos los grupos que le van llegando. Aquello fue in extremis. Les dije, vamos a hacer una cosa que se llama una cadena. Les expliqué cómo cogernos de la mano para hacer una cadena. Empezamos a trabajar con el dios Ejecatl. Y pedíamos por la gloria del Cristo, por el amor de Cristo, por la voluntad de Cristo, que apareciera una casa para la asociación. La cadena la hicimos 2 noches. A la tercera, en el tercer día,
a las 5 de la mañana llamaron a don Melchor, uno de los miembros, diciendo que había visto en el periódico muy temprano una casa que estaba recién terminada, idónea para una asociación. Claro, cuando el señor Melchor escuchó aquello, llamó a los otros y rápido nos fuimos ante un notario a firmar el contrato de arrendamiento y allí me depositaron a mí. Entre todos empezaron a llevar que si un ventilador, que si una cama modesta, que si unos platos, que si unos tenedores y pusieron un pizarrón y así se fundó la asociación en Ciudad Obregón. Sin dinero, sin comodidades, pero poco a poco fue llegando todo lo necesario para que la gnosis existiera allí. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el Padre se manifiesta en nosotros cuando nosotros le damos disponibilidad de que Él se manifieste. Si todo lo queremos resolver con la mente y lo dejamos a Él de lado, pues claro que nunca vamos a tener testimonios ni milagros. Si nosotros nos sometemos a la voluntad del Padre, entonces empezamos a ver una mano secreta, invisible, que nos empieza a ordenar la vida, no como nosotros quisiéramos, porque la mente nuestra está toda llena de arquetipos y preconceptos, pero como Él quiere que nosotros vivamos el camino. Pues es realmente interesante e importante lo que acabas de decir. Sobre todo esa disponibilidad que uno debe tener, porque claro, tú dices que los maestros y el Padre ayuda, pero también, como estás recordándonos, es muy importante pues tener esa disponibilidad, de tener esa voluntad, esa disciplina de dedicarse a la misión y al trabajo. En relación a esto, Óscar, ¿cómo podría una persona llegar a ir experimentando ese nivel de realidad del ser? ¿Cómo puede ir desarrollando la disciplina a ese nivel? Miren, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. En la medida en que uno va aceptando los gimnasios que el Padre va enviando, pues en esa medida nosotros vamos adaptándonos a la disciplina del Padre, asumiendo y recibiendo la fuerza del Padre. Y eso se repercute en que poco a poco, como ya lo dije antes, por una simple regla matemática, pues a mayor aceptación de los gimnasios, mayor muerte de yoes. A mayor muerte de yoes, mayor asistencia de las fuerzas del ser. Entonces, paulatinamente, el Padre se va manifestando en nosotros poco a poco. Primero a través de fuerzas morales, después a través de más plenitud espiritual, después a través de procesos iniciáticos y termina la cosa cuando Él ha conseguido a través de nosotros recoger sus fuegos, las serpientes de fuego, las serpientes de luz, y si se puede algo más, pues que también entre en el saco. No. Entonces ya la relación esencia e íntimo o esencia y Keter se va haciendo más continua y se va haciendo más natural, más espontánea. La persona va sintiendo la presencia del ser cuando el ser quiere que haga algo o diga algo. O si no la siente, la esencia lo invoca y ya sabe cuando el Padre está allí disponible para lo que se le necesite. Lo que cuesta entender a veces, Óscar, por las preguntas que se reciben de muchos lugares, incluso por las preguntas que reciben misioneros en sus grupos, en sus asociaciones, es cómo la transformación de una impresión, como lo que acabas de comentar, y has puesto varios ejemplos, por ejemplo, de alguien que pues, no te trata bien, o te pasa algo en la calle y de pronto pues, un carro, un coche te echa agua encima y te ensucia. Cosas como
elementales a veces, ¿no? Que te niegan pues, un vaso de agua cuando vas por la calle, cosas que a veces son simples de la vida y que no tienen importancia, a veces cuesta entender que esas cosas puedan llevarnos al ser. O sea, la transformación de esas cosas simples de la vida, una pues no disponibilidad del compañero o de la compañera en un momento determinado para hacer cualquier tarea del hogar, por ejemplo, cosas que parecen banales, puedan realmente tener una trascendencia. Tener una trascendencia en ese momento, ¿no? En el que uno las está viviendo. Sí, justamente hay un escritor japonés de temas del taoísmo. Es el doctor Suzuki. Este hombre dijo una vez algo muy interesante. Él dijo, en el mundo del esoterismo y concretamente en el mundo del orientalismo secreto, todo el mundo cree que el samsara está compuesto solo de acontecimientos muy relevantes de nuestra vida, que si el nacimiento de una hija, que si la muerte de un familiar, que si un accidente que estuvo a punto de costarnos la vida. Y no es así. El samsara, esa rueda que nos ata a la vida y vida y vida, o vidas y vidas y vidas, está compuesta justamente de tantos pequeños detalles de los que nosotros venimos siendo prisioneros desde hace siglos. No solo de los grandes acontecimientos está compuesto el samsara, sino de un montón de pequeñas idioteces. Y uno quiere salirse del samsara y piensa que es únicamente pues tragándose la impresión de la pérdida de la madre, que nos duele a todos. No. Justamente, por ejemplo, en un detalle como una discusión que se fomente entre 3 misioneros o difusores de la gnosis, que llevan una asociación y que por amor propio ninguno quiere hacer la limpieza de la asociación porque no quiere rebajarse ante el otro. ¿Quién va a salir victorioso de ese gimnasio? El que en vez de decir, bueno, pues tú limpias este trozo, tú aquel trozo y yo este trozo, el que va a ganar, esotéricamente hablando, es el que dice, bueno, ustedes están embotellados ahí, muy bien, yo limpio todo. Ustedes no, simplemente no me obstaculicen que voy a limpiar toda la casa. Y ya está. Ese es el que ha roto los nudos gordianos que los tenían a los 3 embotellados. Ese ha roto la botella, ha salido del embotellamiento. En la vida de convivencia, justamente desde el punto de vista del camino secreto, aquí las cosas van al revés. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida horizontal se premia al que es capaz de insultar, humillar y dejar derrotado y en ridículo a alguien. Entonces a ese se le llama ejecutivo, o se le llama tiburón de las finanzas, o se le llama hombre de negocios, o se le llama tiburón diplomático, y hasta se le dan medallas y todas estas tonterías. En el camino esotérico interior, las cosas funcionan al revés. El que se humille será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Entonces, el mundo del ser no es este mundo. Este mundo para el ser es muy aburrido y muy absurdo, está lleno de imperfecciones. El mundo del ser es el mundo de la perfección. Si nosotros queremos llegar de la mano del ser al mundo de perfecciones, tenemos que empezar por humillarnos en este mundo tan ridículo, justamente para desintegrar los factores del samsara que matemáticamente nos han venido esclavizando durante siglos. Por eso dice el maestro Samael en muchas de sus conferencias, dice
quiero comenzar diciéndoles a ustedes que no puede haber ningún progreso interior real hasta que uno no se enfrenta de manera seria y decidida a luchar contra los agregados del amor propio, del orgullo, de la autoconsideración, de la autoestima, de la autoveneración, de la autovaloración de nuestras propias palabras y nuestros propios conceptos. Todo esto hay que destruirlo, si no, uno no avanza en ningún lado. Porque, por ejemplo, esos tres o esas tres misioneros o misioneras que estaban discutiendo por quién limpiaba la casa, a la larga, si no trabajan eso, destruyen la asociación. Porque llegará un momento en que reñirán y cada uno se largará quién sabe para dónde, y la asociación se queda en el aire y las almas se quedan colgadas. Entonces, por eso dice el maestro, ningún progreso puede haber hasta que uno no marcha definitivamente por el camino del enfrentamiento y la destrucción de estos agregados. Muy, muy interesante, Óscar. Antes has hecho referencia, en parte, a la disciplina que tú te aplicaste cuando empezaste en los estudios, desde joven. Desde que tú empezaste estos estudios y este trabajo y este camino hasta este momento, ¿cómo ha ido progresando tu disciplina esotérica? Bueno, yo no puedo hablar de todo lo que ha sido mi proceso particular dentro de lo que es el camino que nos ha mostrado el maestro Samael. Pero sí puedo decir que cuando capté la importancia clave de convertirme en enemigo de mí mismo, entonces mi trabajo en torno a la disciplina lo pude acelerar. Porque cuando uno captura cómo el yo te quiere engañar una vez más, en una existencia más, y lo sorprendes a él en esa artimaña constante, entonces uno se siente que ha sido burlado durante muchos siglos y entra indignación profunda. Y esa indignación te lleva a una rebelión contra él, contra el yo. Entonces, te quieres comer el mundo en el sentido de que haya o no haya tiempo, haces tus prácticas con el apoyo o el no apoyo de tus familiares, de tus amigos, de tu pareja, etc. Entonces, personalmente, a mí me ha tocado un poco aquello de que el gurú quiso para el maestro Samael, o el gurú del maestro Samael quiso para él. A mí también. El maestro me forjó en una disciplina bastante fuerte. No voy a nombrar casos en los que él me sumergió en situaciones bastante duras, pero siempre tuve como consigna un pensamiento en mi cabeza. El maestro es el maestro. El maestro es el patriarca. El maestro es el avatara. El maestro está despierto. Él sabe lo que hace. Pero yo no me decía esto de manera fanática, sino porque lo había corroborado un montón de veces. No. Tuve muchos diálogos, algunos de ellos muy simpáticos, con el maestro Samael, en donde en más de una oportunidad, de buenas maneras, le hice consultas al maestro que luego yo verificaba. Y luego el maestro me descubría que yo había ido a verificar lo que él me había lo que yo le había preguntado, ¿no? Y lo que él me había respondido. Él se reía, ¿no? Y a mí me complacía, pero no lo hacía porque dudara de él, sino porque me era muy simpático ver la forma certera en que él me decía algo desde el punto de vista clarividente, o desde el punto de vista profético, o desde el punto de vista del trabajo psicológico. Entonces, siempre tuve esa divisa
en mi cabeza de que un maestro verdadero nunca quiere el daño para ti. Y acepté de buen agrado todas esa serie de circunstancias que en muchas ocasiones él programó para que yo me fuera ejercitando dentro de lo que pudiera, ¿verdad? Con mi pequeña fracción de alma, pues en lo que es la disciplina. Entonces, a raíz de lo que estás diciendo, prácticamente se llega a la conclusión de que mientras uno no llegue, perdón por la redundancia, a la conclusión, a la reflexión profunda de la necesidad que uno tiene de morir, es difícil sacar realmente toda la fuerza y toda la disciplina que uno tiene que tener para eliminar el ego. Indudablemente, indudablemente. Uno tiene que pasar por una especie de catarsis, diríamos, ¿no? Usando un término un poco literario. Uno tiene que pasar por una especie de sacudimiento. Tiene que haber un momento en que la vida nos sacuda, de tal forma que uno, con la autoobservación, se dé cuenta de que es un títere y que ya está bueno de ser títere, ¿no? Y de que siempre por ser títere nos toca bailar con la fea, hablando en términos coloquiales, ¿no? Nos toca recoger las consecuencias desagradables que se derivan de ser el títere. Entonces, cuando uno ha llegado a esa conclusión, ya actúa sin contemplación contra el yo. Y aunque nos duele en el alma y nos produzca retorcijones en los músculos del estómago o enormes penas morales que parecen que no tienen fin, prefiere uno eso a seguir siendo el títere. Porque uno sabe que detrás de esos retorcijones y de esas penurias y de esos lloros y de esas lágrimas y de esas incertidumbres, después viene la calma. Y quien estuvo produciendo esos retorcijones, dolores, angustias, etcétera, era el yo que se estaba revolviendo porque había sido descubierto o porque estaba siendo detectado y estudiado y atacado. Entonces, hay que vivir para obtener disciplina esotérica, hay que vivir en acecho místico de nosotros mismos. Y hay que vivir con la convicción de que cada día que pasa nos acerca a la muerte física. Y que el tiempo que pasa hasta los santos lo lloran. Y que si no aprovechamos el tiempo, el yo sí que lo está aprovechando, el yo sí, para llevarnos con él otra vez. No. Entonces, hay que tener eso muy claro para que la vida no se nos pase en suspiros. Óscar, disculpa que hagamos un paréntesis en la conferencia, en la entrevista que estás dando sobre la disciplina. Has mencionado varias veces al maestro del maestro Samael. Se sabe muy poco del maestro del maestro. ¿Podrías tú darnos alguna orientación de quién era, cómo era? Bueno, el maestro en eso fue muy cauto, ¿no? Lo que yo sé es un poquito lo que sabe todo el mundo, ¿no? Que se llamaba Adolfo, que él cariñosamente lo llamaba Adolfito. Es un maestro milenario, ¿no? Este gurú del maestro Samael, porque fue quien lo levantó a él por primera vez, o quien lo ayudó a levantarse. En el antiguo Mahabharata, cuando la luna era un mundo, entonces fíjese, en un planeta del que hoy no existe ni siquiera el polvo de los siglos, él conoció por primera vez los misterios, fíjese, ¿no? Entonces conoció a su gurú, a este gurú Adolfito. Y él le explica que justamente le tocó conocer los misterios en un Kali Yuga, en aquel Mahabharata, y que tenía una hermana que era maestra de escuela y era la que llevaba la comida para su casa, y que siguiendo las indicaciones de aquel gran gurú, pues él conoció el Tantra, levantó sus serpientes y por primera vez fue hombre
y dejó de ser humanoide. Y también explica que fue ese gurú quien lo orientó cuando él perdió la piedra que había logrado fabricar en ese mundo. Y cuando entonces tuvo él una reencarnación en tiempos en que la luna nuestra era un mundo lleno de vida, fue el gurú allí quien lo ayudó en sus procesos iniciáticos, ¿no? Y explica también que cuando él llega a la Tierra, cuando se fabrica nuestro sistema solar, y llegó a la Tierra, entonces él perdió la piedra en tiempos lemúricos. Entró dentro de la caída angélica y perdió la piedra filosofal. Entonces fue cuando vino Sanat Kumara, con una serie de sabios que venían del planeta Venus, llegaron aquí en una nave interplanetaria y establecieron aquí en la Tierra por primera vez la Gran Logia Blanca, o el Sagrado Colegio de Iniciados, y abrieron las puertas a los arrepentidos. Entre ellos estaba el maestro Samael. Y entonces dice, bajo la instrucción de aquellos Kumarás y de mi santo gurú Adolfito, volví a recoger la piedra por segunda vez. No. Entonces, dice que luego la volvió a perder en el inicio de la raza aria y la ha recogido otra vez, ahora. Lo único que sé es que su gurú siempre ha estado, como todo verdadero gurú, a su lado, y que lo ha orientado, lo ha guiado y lo ha vuelto a levantar cada vez que él ha perdido su maestría. Pues muchas gracias por esta aclaración, Óscar. Recogemos otra pregunta de un compañero y él quiere preguntarte a ti directamente si hay que llevar el extremo de la disciplina, por ejemplo, a la alimentación o al faquirismo. Miren, es muy buena la pregunta. Nosotros debemos de vivir el instante. El faquirismo como camino, en forma concreta, la gnosis no lo recomienda, porque el maestro explica muy claramente que en la India hay muchos faquires que han pasado 20 años con el brazo levantado hasta que se les secó. Y hasta una paloma ha venido a hacer nido en la mano de ellos. Y con eso no se han autorrealizado. Ni siquiera tampoco han creado el cuerpo de la voluntad, el cuerpo causal. Pero él dice que sí que se practica en la gnosis el faquirismo, pero faquirismo psicológico. Entonces, cuando es necesario, nosotros, mediante padecimientos voluntarios, nos sometemos a un ayuno durante 2 días, 3 días, 7 días o 9 días. Eso es faquirismo. Voluntariamente nos sometemos a no comer, porque queremos hacer un sacrificio voluntario. Y lo ofrecemos al ser y a la gran ley para que se nos escuche. Cuando hay un sacrificio combinado con la oración, repercute en los mundos superiores con más vigor a nuestro favor. Entonces, en este caso, dejamos de comer por el faquirismo practicado en un momento determinado. La misma misión nos va llevando por caminos en los que muy probablemente un día no tenemos para comer. Pero de allí a nosotros querer llegar a creer que renunciando a la carne, por ejemplo, voy a crear más voluntad. Eso es absurdo. El vegetarianismo, el faquirismo llevado a la alimentación en in extremis, o el anhelo de crear disciplina, aplicándonos
métodos macrobióticos y métodos vegetarianistas en nuestra alimentación, eso para nada nos va a crear disciplina esotérica. Esos son caprichos gastronómicos. Y dice el maestro, conozco muchos vegetarianos que están llenos de ira. Y es verdad. Curiosamente, mucha gente vegetariana que personalmente he conocido están llenos de ira, porque están reprimidos. Ellos no se dan cuenta, pero están reprimidos. Por otra parte, por ejemplo, la carne roja, la carne de buey o la carne de ternera, tienen, desde el punto de vista del ritual Pancatagua, el elemento fuego tan necesario para nosotros. Nuestro organismo necesita el elemento agua, el fuego, el aire y la tierra para tener un equilibrio atómico que nos permite estar disponibles para la alquimia, para el tercer factor, etc. Entonces, nosotros no podemos pensar que la disciplina esotérica pase forzosamente por imponernos una línea vegetariana en la alimentación o una línea macrobiótica o una línea dietética. Eso sirve en un momento determinado. Tal vez estemos enfermos en una época de nuestra vida y voluntariamente nos aplicamos una dieta alimentaria para que no tengamos muchas toxinas. Pasajeramente o temporalmente eso no está mal, pero hacer de eso una religión o creer que con eso, con estos sistemas vegetarianistas, macrobióticos, etcétera, vamos nosotros a desarrollar disciplina esotérica, eso es absurdo. Óscar, y a nivel de ayunos, ¿es bueno, es positivo la disciplina? Los ayunos, repito, siempre son buenos de realizar porque toda vez que hacemos un ayuno, o cada vez que hacemos un ayuno intencional, entonces negamos al yo la mecanicidad, porque querramos que no, hay yoes en el centro instintivo. Y el centro instintivo tiene que ver con la necesidad de nutrirnos, el instinto de nutrición, el instinto de protección, el instinto sexual, etc. Entonces, en todos los centros de la máquina humana hay yoes introducidos. Cuando nosotros nos aplicamos un ayuno, siempre rompemos la mecánica del yo, la rompemos. Y de hecho, uno nota como que el día le cambia. Claro, porque hay unas fuerzas mecánicas que están asustadas y se esconden. Por lo menos se esconden, ¿no? Porque hay una nueva dinámica que nos está gobernando ese día y es no comer. Entonces se amplía para nosotros la conciencia hasta un punto. Tenemos más recursos conscientivos para darnos cuenta de más cosas que cuando uno está, digamos, somnoliento, comiendo y comiendo las 3, 4, 5 veces al día. Entonces, cada vez que uno rompe la mecánica de la alimentación, voluntariamente, pues hace un stop en el funcionamiento del yo. Óscar, y a nivel general, ¿cómo ves tú la disciplina en general del pueblo gnóstico? Yo me voy a limitar a decir que dentro de mi pequeña concepción de lo que veo, al pueblo gnóstico le falta mucha disciplina, o nos falta mucha disciplina. ¿Por qué? Porque constantemente recibo informaciones de nimiedades que suceden a los misioneros y que les hace sentir que se están ahogando en un vaso de agua. Y cuando digo nimiedades, hablo con conciencia de lo que estoy diciendo. Si realmente el ser quisiera sacar de nosotros lo que él quiere extraer de nosotros, tenemos que estar muy preparados porque el ser cuando quiere algo es como un herrero que quiere forjar una buena espada.
Entonces va a meter el acero un montón de veces en el fuego y un montón de veces va a golpear el acero con su martillo hasta templarlo. Y cuando él considere, el herrero, que esa espada está idónea, es cuando él la va a usar. Entonces, antes de que el ser nos use para sus cometidos esenciales, él nos va a preparar como una espada bien forjada en el fragor de la vida diaria, en la fragua de la vida diaria. Y si uno no está dispuesto a cooperar con él, pues que no aspiremos tampoco a la liberación, ni a la vida espiritual, ni a la vida divina. No aspiremos a lo que nosotros no queremos. Es así, ¿no? Queremos el mundo superior, con todas las consecuencias que allí existen. Queremos la liberación. Esas son palabras mayores, ¿no? Liberarnos nosotros de todos los nudos atómicos que tienen atrapada nuestra conciencia, eso es una tarea de chinos, dice el maestro, es como un rompecabezas chino. Ya un rompecabezas es difícil, y si dice chino es porque es aún más difícil, ¿no? Entonces, tenemos que estar dispuestos a cooperar con el ser a cada instante, aprovechar cada vez que él nos ponga circunstancias duras, estar dispuestos a aceptarlas, a reflexionarlas, a meditarlas, a trabajarlas, estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en sus necesidades. Hay un juramento por allí que dentro de nuestros estudios existe y se nos dice: juras y prometes por el honor y por la vida ayudar a tus hermanos en todas sus necesidades, dedicarte al triunfo de la verdad y de la justicia. Y nosotros tenemos la opción de decir sí o no. Y si hemos dicho sí, tenemos que demostrarlo con hechos, pero no dejar a nuestros hermanos a veces envueltos en 1000 problemas y nosotros justificar a nuestros yoes de mala voluntad o de antipatía mecánica hacia ese hermano o hermana. Porque ¿para qué hicimos un juramento que luego no vamos a cumplir? Entonces, si queremos tener disciplina esotérica, si queremos un día el adeptado, pues un adepto no es rencoroso, un adepto no es antipático con nadie, ni nadie le inspira antipatía. Un adepto es comprensivo, un adepto es voluntarioso, un adepto es amoroso, un adepto es valiente, un adepto no es perezoso. Entonces, si queremos ser adeptado, hay que tomar en cuenta estas cosas. Y estas cosas nadie nos las va a traer en un paquete, como un regalo. Mira, aquí están todas tus cualidades. Cuando abras la caja, esas cualidades se van a meter dentro de ti. Esas cualidades hay que sudarlas y hay que conquistarlas a fuerza de muchos padecimientos voluntarios y de muchos sacrificios conscientes. Bien, Óscar, pues con estas palabras hermosísimas damos por terminada la entrevista. Realmente te agradecemos mucho esta luz que nos has arrojado a todos, no solamente sobre la disciplina, sino toda la cantidad de información que nos has ido vertiendo sobre lo que es el trabajo esotérico, sobre lo que es la vida esotérica, gnóstica, de lo que es el ser, la vida del Maestro Samael, cómo forjarse en el camino. Es decir, estamos realmente muy contentos porque has dado mucha información importante para nuestros amigos, compañeros y para todas las personas que con buena voluntad vean esta entrevista y reciban en su vida, en su camino, un poco de luz, un poco de información referente a lo que es la gnosis. Muchísimas gracias, Óscar. Muchas gracias a todos ustedes y a vosotros también. Gracias.